Me llamo Carmen. Tengo 62 años y durante 5 décadas viví como me enseñaron que debía vivir una mujer decente. Hoy voy a contarte mi historia, una historia que tal vez te haga reflexionar sobre tu propia vida, sobre las decisiones que has tomado y sobre el tiempo que quizás has perdido esperando que alguien más te dé permiso para ser feliz. Pero antes de que empiece, quiero advertirte algo. Esta no es una historia con final feliz. No es uno de esos cuentos donde la protagonista encuentra la felicidad al final. Esta es una historia real, cruda, de una mujer que despertó cuando ya era demasiado tarde. Y si crees que ya sabes cómo termina, te equivocas. El abismo es mucho más profundo de lo que imaginas. Crecí en los años 60, en una época donde las mujeres teníamos un solo destino: ser esposas y madres ejemplares. Mi madre, mis tías, la señora del pueblo, todas repetían la misma cantinela: Carmen, una mujer decente se guarda para el matrimonio. Tu pureza es tu tesoro más preciado. Y yo, ingenua o tal vez demasiado obediente, me lo creí. Me guardé como si fuera una joya preciosa en una caja fuerte. Rechacé pretendientes, evité tentaciones, viví mi juventud como una monja sin hábito. Cada noche, antes de dormir, me miraba en el espejo y me repetía: estás haciendo lo correcto, Carmen. Tu futuro esposo te lo agradecerá. ¿Puedes imaginar eso? 20 años de mi vida esperando a que llegara el hombre perfecto, el que valoraría mi sacrificio, el que me haría sentir que toda esa espera había valido la pena. A los 26 años, conocí a Roberto en una fiesta familiar. Era un hombre trabajador, serio, de buenos modales. Todos decían que era perfecto para mí. Es un buen partido, Carmen, me decía mi madre. No vas a encontrar mejor hombre que él. Y yo, que nunca había cuestionado las decisiones de mi familia, acepté su propuesta de matrimonio. El día de mi boda, mientras me arreglaban el vestido blanco, sentí una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Por fin iba a ser una mujer completa, por fin iba a experimentar ese amor del que tanto hablaban las novelas y las películas. Me sentía como una princesa a punto de vivir su cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas, querida, solo existen en los libros. Mi noche de bodas fue decepcionante. No había fuegos artificiales, no había magia, no había esa conexión profunda que yo había imaginado durante años. Roberto fue gentil, pero frío. Mecánico. Como si estuviera cumpliendo con un deber más que expresando amor. Yo cerré los ojos y esperé a que terminara, pensando que quizás con el tiempo mejoraría, que quizás era normal sentirse así la primera vez. Pero no mejoró. Nunca mejoró. Los años pasaron y yo me convertí en la esposa perfecta que todos esperaban. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, lavaba, planchaba, limpiaba cada rincón de la casa hasta que brillara. Cuidé a nuestros 3 hijos con devoción, siempre asegurándome de que estuvieran bien alimentados, bien vestidos, bien educados. Y por las noches, cuando Roberto me buscaba, yo cumplía con mi deber conyugal. Nunca sentí placer, nunca experimenté esa pasión de la que hablaban susurrando las mujeres en el mercado. Para mí, la intimidad era una obligación más, como tender las camas o preparar la cena. Así es el matrimonio, me decía a mí misma. El amor no es como en las películas. El amor real es sacrificio, es entrega, es hacer lo correcto aunque no te guste. Pero ¿sabes qué era lo más doloroso? Que Roberto tampoco parecía disfrutarlo. Era como si los dos estuviéramos representando papeles en una obra de teatro que ninguno había elegido ver. Él cumplía con ser el proveedor, yo cumplía con ser la esposa abnegada, y entre los dos construimos una vida que se veía perfecta desde afuera, pero que por dentro estaba completamente vacía. Durante 30 años viví así. 30 años esperando que algo cambiara, que Roberto me mirara con esos ojos llenos de amor que veía en otras parejas, que me dijera palabras dulces, que me hiciera sentir deseada, valorada, amada. Pero nunca llegó. Mis hijos crecieron y se fueron de casa, cada uno construyendo su propia vida. Y de repente, Roberto y yo nos quedamos solos en esa casa enorme, rodeados de un silencio que gritaba todo lo que nunca nos habíamos dicho. Las cenas se volvieron eternas, llenas de ruidos de cubiertos y miradas que se evitaban. Ya no teníamos de qué hablar, ya no teníamos sueños compartidos, ya no teníamos nada excepto la costumbre de estar juntos. Una noche, mientras Roberto veía televisión en la sala,
Yo me quedé en la cocina lavando los platos y me miré en el reflejo del cristal de la ventana. Vi a una mujer de 56 años, con canas prematuras, con arrugas de preocupación, con los ojos apagados. Y por primera vez en mi vida, me pregunté, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? No tenía respuestas. Había vivido tanto tiempo siendo la Carmen que otros esperaban que fuera, que había olvidado quién era Carmen realmente. Fue entonces cuando Roberto sufrió el infarto. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba y leía el periódico, simplemente se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. En el funeral, todos hablaban de qué buen hombre había sido, de qué buen proveedor, de qué matrimonio tan sólido habíamos tenido. Y yo ahí parada, vestida de negro, asintiendo y agradeciendo las condolencias, pero por dentro sintiendo algo que me avergonzaba admitir, alivio. Por primera vez en 30 años, no tenía que fingir. No tenía que sonreír cuando no quería, no tenía que cumplir con horarios que no había elegido, no tenía que compartir mi cama con alguien que me veía como un mueble más de la casa. Los primeros meses de viudez fueron extraños. La casa se sentía diferente, más amplia, más mía. Podía desayunar a la hora que quisiera, ver los programas de televisión que me gustaban, dormir en el centro de la cama. Pequeñas libertades que para cualquier persona normal serían insignificantes, pero para mí eran revolucionarias. Una tarde, mientras ordenaba las cosas de Roberto, encontré una caja escondida en el armario. Dentro había cartas, fotografías y recuerdos de una mujer que no era yo. Al principio no entendí qué significaba, pero conforme fui leyendo las cartas, fechadas durante todos los años de nuestro matrimonio, la verdad me golpeó como un puño en el estómago. Roberto había tenido una amante durante décadas. Alguien que le daba lo que yo, aparentemente, no podía darle. Alguien con quien había compartido risas, pasión, complicidad. Alguien a quien le escribía poemas de amor mientras a mí apenas me dirigía la palabra durante la cena. Esa noche lloré como no había llorado en años. No por la traición, no por el engaño, sino por el tiempo perdido. Por todos esos años en los que me había convencido de que era normal vivir sin amor, sin pasión, sin conexión. Por haberme conformado con tan poco cuando había tanto más esperándome. Fue ahí cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no iba a vivir para cumplir las expectativas de otros. Ya no iba a esperar permiso para ser feliz. Si me quedaban años de vida, los iba a vivir como yo quisiera. Empecé poco a poco. Me compré ropa que me gustaba, no la que se esperaba que usara una viuda respetable. Me pinté el cabello, me maquillé, empecé a salir a caminar por el parque. Y por primera vez en mi vida, me permití mirar a los hombres que pasaban, no con culpa, sino con curiosidad. Un día, en una cafetería del centro, un hombre se acercó a mi mesa. Se llamaba Eduardo, tenía 60 años, acababa de enviudar también, y tenía los ojos más amables que había visto en mucho tiempo. Conversamos durante horas sobre libros, sobre viajes que habíamos soñado hacer, sobre la música que nos gustaba. Y cuando me invitó a cenar, por primera vez en mi vida, dije que sí sin consultar con nadie más. Esa primera cita fue reveladora. Eduardo me escuchaba, se reía de mis comentarios, me miraba como si fuera interesante, como si valiera la pena conocerme. Y cuando al final de la noche me acompañó a casa y me dio un beso suave en los labios, sentí algo que nunca había experimentado, deseo. No voy a mentirte y decirte que lo que siguió fue como en las películas. A los 56 años, con un cuerpo que ya no era joven, con inseguridades acumuladas durante décadas, no fue fácil. Pero Eduardo fue paciente, fue tierno, y por primera vez en mi vida, descubrí lo que significaba sentir placer. Durante meses, viví una especie de segunda adolescencia. Salía con Eduardo, experimentaba sensaciones que no sabía que existían, me reía como no lo había hecho en años. Me sentía viva, me sentía mujer, me sentía deseada. Pero las lenguas del pueblo empezaron a moverse. ¿Viste a Carmen? Tan pronto que enviudó y ya anda con otro. ¡Qué vergüenza! A su edad comportándose como una cualquiera. Pobres hijos, qué bochorno debe ser para ellos. Al principio, intenté ignorar los comentarios. Pero cuando mis propios hijos vinieron a confrontarme, cuando me dijeron que estaba deshonrando la memoria de su padre y dando mal ejemplo, algo dentro de mí se quebró.
La presión social fue demasiado fuerte. Terminé mi relación con Eduardo, volví a vestirme de negro, volví a ser la viuda respetable que todos esperaban que fuera. Pero ahora era diferente. Ahora sabía lo que me estaba perdiendo, y eso dolía 1000 veces más que la ignorancia. Los años siguientes fueron los más amargos de mi vida. Ya no era la Carmen inocente que creía que el sacrificio tenía sentido. Ahora era una mujer que sabía exactamente lo que había perdido y que ya no tenía fuerzas para luchar contra el mundo entero. Mis hijos, que inicialmente habían estado preocupados por mi comportamiento, gradualmente se alejaron. No de manera dramática, sino lentamente, como se aleja la marea. Las visitas se volvieron más espaciadas, las llamadas más cortas, las excusas más frecuentes. Era como si mi momento de rebeldía hubiera roto algo entre nosotros que ya no se podía reparar. Y aquí estoy ahora, a los 62 años, viviendo sola en esta casa demasiado grande, rodeada de recuerdos de una vida que nunca fue realmente mía. Los fines de semana son eternos, las noches son frías, y el silencio se ha vuelto tan denso que a veces siento que me va a asfixiar. ¿Sabes cuál es la parte más cruel de mi historia? Que no hay villanos claros. Roberto no era un mal hombre, solo era un producto de su época, igual que yo. Mis hijos no son malos hijos, solo están repitiendo los patrones que aprendieron. La sociedad no es intrínsecamente malvada, solo está llena de reglas que no tienen sentido pero que todos seguimos sin cuestionarlas. El verdadero villano de mi historia soy yo misma. Yo, que nunca me atreví a cuestionar, que nunca me atreví a exigir, que nunca me atreví a vivir. Yo, que permití que otros decidieran cómo debía ser mi vida y que cuando finalmente me rebelé, ya era demasiado tarde para construir algo sólido sobre los escombros de lo que había destruido. Y la moraleja de mi historia no es una lección bonita sobre el perdón o la esperanza. La moraleja es cruda y dolorosa. El tiempo perdido no se recupera, las oportunidades desperdiciadas no regresan, y cuando despiertas tarde, a veces ya no hay suficiente vida por delante para arreglar lo que se rompió. Si hay alguna mujer escuchando esto, alguna mujer que se reconoce en mi historia, que se está guardando para algo o alguien, que está posponiendo su felicidad esperando el momento perfecto, te lo ruego, no cometas mis errores. No esperes a ser viuda para comprarte el vestido que te gusta. No esperes a que tus hijos crezcan para perseguir tus sueños. No esperes a que tu marido cambie para exigir el amor que mereces. No esperes a los 60 años para descubrir qué te da placer. Porque cuando despiertas tarde, cuando abres los ojos después de décadas de sueño, a veces descubres que ya no hay tiempo suficiente para vivir todo lo que dejaste pasar. Y esa, querida, es una lección que duele más que cualquier regaño, más que cualquier crítica, más que cualquier abandono. Esta es mi historia. Una historia sin final feliz, sin redención, sin esperanza. Una historia que espero que te sirva de advertencia, para que no termines como yo, viva pero vacía, libre pero sola, despierta pero demasiado tarde.